Bien, vamos ya por el tercer pilar, el pilar del biofilm. El biofilm tenemos que arrollarlo. Si hiciéramos el símil con esta impresionante alfombra persa, podríamos pensar que lo que se acumula, bueno, muchas veces en casa, debajo de las alfombras, entre otras cosas, muchas veces es suciedad. Pero también es verdad que una alfombra de estas características, su valor o su importancia pasa por la cantidad de nudos que son imperceptibles al ojo humano, pero no por ello va a dejar de ser impresionante. Y bueno, si hacemos el símil también con la biopelícula, pues podemos entender que hay muchas cosas de la biopelícula que no vamos a ver. Como muy bien ha definido Carmen la biopelícula, ella ha cogido una definición, yo en nuestro caso utilizamos la del documento que hay del manejo del biofilm del 2016 de la Unión Mundial. Bueno, como igual que ha dicho ella, una comunidad estructurada de microbios con diversidad genética y expresión genética variable, que crea comportamientos y defensas para producir una infección crónica, una infección sostenida en el tiempo. Esas biopelículas se van a caracterizar normalmente porque tienen una tolerancia a los antibióticos, a los biocidas, y van a permanecer protegidos de la inmunidad del huésped, quiere decir que no se van a ver afectados. Bueno, nosotros a nivel macro podemos ver esta gelatina encima de esa lesión, que una vez que hemos retirado, pues debajo podemos ver un tejido de hipergranulación, pero esta biopelícula aparecería en el momento que nosotros hemos dejado de actuar sobre esa película. Tenemos una biopelícula madura, ¿no? Si lo viéramos al microscopio, podríamos ver esos nudos, esos entresijos de la biopelícula, cómo se entrelaza dentro de lo que es el hecho de la lesión. Esta fotografía a nivel de microscopio electrónico, la verdad que es impresionante. Pero, ¿cómo se va a desarrollar esa biopelícula? Esa biopelícula, hay el modelo teórico, el que ya conocemos, sabemos cómo funciona, pero fijaros, en esta imagen, una imagen que en principio es una lesión que tiene unos bordes perilesionales que con un crecimiento epitelial sin problemas, y de repente en el borde distal nos encontramos un borde embolsado y justo debajo de ese acantilado una especie de gelatina. Si no actuamos rápidamente, posiblemente en cuestión de pocas horas o en 24 o 48 horas, todo el lecho esté cubierto por esa biopelícula. Según las últimas estimaciones, la presencia de la biopelícula puede rondar el 100% en las heridas de difícil cicatrización, y es una cosa que no tenemos que olvidar. A nivel teórico, nosotros, la biopelícula pasa por una serie de etapas. A nivel platónico, como decía Carmen, en ese momento todavía la biopelícula puede ser reversible, pero llega un momento que la unión de esas microcolonias es el momento que nos genera esa biopelícula y es irreversible. Se va a generar esa sustancia polimérica extracelular que lo que va a proteger es a los microorganismos del sistema inmunitario y de los agentes antimicrobianos que pongamos, tanto a nivel tópico, incluso de los que ponemos a nivel sistémico. Llega un momento que se produce una proliferación celular, hay un crecimiento de maduración y hay una dispersión a nivel platónico otra vez, donde se vuelve a replantar otra vez esa biopelícula encima del lecho. Si esto es importante conocerlo para saber cómo puede desarrollarse la biopelícula, es quizás más importante el intentar identificar esta cronología. ¿Por qué es tan sumamente difícil abordarla para los profesionales? Y tenemos que entenderlo desde el punto de vista que ellos siguen una cronología, y si yo me adelanto a esa cronología, posiblemente venceré. Fijaros, se adhieren a cabo de minutos. Esas microcolonias que aparecían normalmente quedan adheridas fuertemente en plazo de 2 o 4 horas. Estamos hablando de muy poco tiempo. Una vez que se ha desarrollado esa sustancia EPS, van a presentar cada vez más resistencias y llega un momento que son resistentes en 6 o 12 horas. Pero es que las colonias de biofilm maduras se van a excretar de forma práctica entre 2 y 4 días. Pero yo es que realizo un desvidamiento, una remolición de esa biopelícula, la interrumpo de forma mecánica y van a formar películas maduras en cuestión de 24 horas. Entonces, si yo no actúo, no me adelanto a esa formación, no voy a poder actuar, no voy a conseguir eliminar y romper ese pilar. ¿Qué consecuencias tiene para la herida? De una forma rápida, porque Carmen ya nos ha dicho, nos ha adelantado qué es lo que pasa con esa herida. Yo tengo una herida, con este caso, que tiene una biopelícula, y tengo que pensar que voy a tener células tolerantes que les van a proteger, los van a proteger delante de tratamientos tópicos, que hay una baja presión de oxígeno, que habrá una degradación de los factores de crecimiento, que no habrá una migración de células madre ni de queratinocitos, por supuesto, el deficiente riego sanguíneo, un difícil acceso de los antibióticos desde el torrente sanguíneo.
Por supuesto, las bacterias en este caso no van a ser sensibles a los antibióticos convencionales. Los neutrófilos y macrófagos no pueden acceder y van a morir. Un elevado contenido de enzimas y al final lo que voy a conseguir mantener, si no actúo delante de esa biopelícula, es una inflamación prolongada, muchas veces de baja intensidad o bajo grado, que no vamos a identificar como tal, igual que cuando tenemos una infección instaurada en que hay una inflamación evidente. En este caso es una inflamación que va a pasar desapercibida muchas veces al ojo humano. A nivel del diagnóstico, bueno, desde macroscopía, de diagnóstico molecular, a modelos de estudio del biofilm, a nivel de laboratorios es muy bonito porque fijaros, las fotos que hay son espectaculares, pero a nivel de cama, que es lo que nosotros necesitamos, de momento lo único que podemos contar son algoritmos clínicos de decisión y actualmente todavía no existe ninguna técnica diagnóstica para la detección de la biopelícula a pie de cama, pero ni tampoco para el diagnóstico rápido. Necesitamos un laboratorio y eso muchas veces no tenemos esas herramientas o esos recursos en nuestros centros o en el alcance donde trabajamos habitualmente. Dentro de lo que son los diferentes algoritmos publicados, hay dos que son los más famosos, el de Percival y el de Metcalfe, publicados prácticamente con un año de diferencia. Los dos prácticamente se basan en lo mismo. Nos van a hablar de indicadores visuales e indicadores indirectos. A nivel visual, ¿qué es lo que veo? Si hacemos una memoria de lo que nosotros identificamos delante de una biopelícula en una herida, posiblemente veremos que si yo intento desprenderla, se va a desprender de una forma rápidamente y de forma traumática, pero que va a persistir en la superficie a pesar de utilizar, por ejemplo, un desviamiento enzimático. ¿Por qué? Porque en la biopelícula no hay colágeno. Si no hay colágeno, no podemos romper los puentes de colágeno, por ejemplo, con la colagenasa, que se va a producir muy rápidamente. Es que si yo dejo la cura 2 o 3 días, al tercer día esa película ya está otra vez formada. Y luego, a nivel indirecto, podemos ver que hay una respuesta de la herida es pobre a antibióticos o incluso a tratamientos sistémicos. La respuesta delante de apósitos que contengan antimicrobianos puede ser pobre o lenta, depende qué tipo de antimicrobiano, claro está. Pero sí que es verdad que si yo intento utilizar una estrategia multimodal, que es la que nos guía en el abordaje de la biopelícula a nivel clínico, va a haber una evolución favorable. Con el tiempo, sí que es verdad, hay que ser muy constantes. Bien, si yo tengo identificada esa película, tengo que saber cómo la voy a tratar, ¿no? Pero antes, fijaros, a nivel microscópico, yo no voy a verla a simple vista. Muchas veces la biopelícula solamente es visible al ojo humano cuando no se ha actuado encima de ella y tiene un biofilm maduro, una biopelícula madura, con un grosor importante. Puede ser más o menos translúcida. Aquí vemos 2 vídeos en que estamos eliminando esa biopelícula y debajo vemos que hay un lecho que se está desprendiendo con facilidad y no hay problema. Pero es que a los 48 horas posiblemente vuelva a tener que hacer otra vez lo mismo si no elijo la estrategia adecuada para combatir esa biopelícula. Tenemos que entender que dentro de esta lesión voy a tener desfacelo, voy a tener a nivel bioquímico seguramente un desequilibrio a nivel de melaproteasas, pero esa biopelícula se puede integrar dentro de ese desfacelo y convivir con ese desfacelo. Puede haber detritus, puede haber una serie de sustancias que no son buenos para la circulación y hay que eliminarlas. Y en este caso, tenemos esfacelo, sí, pero no tengo que olvidar que también puedo tener biopelícula dentro de ese esfacelo. ¿Cómo voy a tratar esta biopelícula? Aquí tenemos una noticia buena, la estrategia multimodal. Y la estrategia multimodal no es otra cosa que limpieza, aquí veremos los cleaners, desvidamiento, también estamos los cleaners, y biocidas, también estamos los cleaners. Entonces, fijaros, a nivel de laboratorio, un biofilm con Marsa, si no utilizáramos la estrategia multimodal, se mantendría de color verde y si no lo tratáramos y cada vez sería más maduro. En cambio, las 24 horas de ser tratado, por ejemplo, desde la limpieza, el desvidamiento, remover esa biopelícula y utilización de un apósito biocida, conseguimos prácticamente romper esa biopelícula, desmontarla, conseguimos removerla, ¿no? Bien. A nivel de resumen, a nivel físico, a nivel de desvidamiento, a nivel de antimicrobianos y estrategias antibiofilm, a nivel físico, limpieza, pero no solamente limpieza en el lecho de la lesión, limpieza y el más allá de la lesión. Eso es importantísimo. A nivel de desvidamiento, lo fundamental, cuando hablamos de desvidamiento parece que todo tenga que ser traumático y cortar. No, estamos hablando de remover, estamos hablando de demolición. Desde el punto de vista de la evidencia, tiene una evidencia A, pero no es suficiente.
tenemos que utilizar, por ejemplo, a nivel de cucharillas, a nivel de, perdón, se puede hacer esa remolición o esa molición a nivel de cucharilla, a nivel de pinza, a nivel de bisturí, pero pensad que se hace de una forma traumática y que no produce dolor normalmente, y si hay dolor, por supuesto, hay que utilizar algún elemento analgésico o anestésico tópico. A nivel de antimicrobianos es importante unirlos a esta estrategia desde antibióticos, pero tenemos que tener en cuenta el tema de los antibióticos. Están recomendados que hay una afectación de tejidos profundos a nivel sistémico, pero pensad que solamente van a ser efectivos entre un 25 y un 32 frente al biofilm. A nivel de efectividad hay que tenerlo en cuenta, porque no por mucho antibiótico que le pongamos vamos a eliminar esa biopelícula. Es todo un conjunto y no son suficientes por sí solos, eso es importante. A nivel antisépticos o antimicrobianos pueden penetrar en la película, pero también pueden dañar el tejido y hay que ser también muy exquisito con su utilización. Y no hay que confundir nunca una biopelícula, por ejemplo, con una fibra desnaturalizada. No es fácil, pero poco a poco lo iremos aprendiendo. Entre los más usados a nivel antimicrobiano tenemos la plata iónica, el yodo, o otros elementos como puede ser la piloxamida, la clorexidina, el agua oxigenada. Hay otros productos también antiestrategia, por ejemplo, la lactoferrina, el xilitol, el Epta, que ya hay algunos productos que ya llevan en su composición estos productos. ¿Qué van a hacer? Pues van a interferir a nivel celular en la biofilm y lo que van a hacer es alterar ese metabolismo y no dejar que se produzca esa biopelícula nuevamente. Bien, llegado a este punto, lo importante, estrategia multimodal, limpieza, desvelamiento de biocidas. Y yo solamente, para terminar, una frase así un poco especial para mí, ¿no? Aún no hemos terminado de asumir el conocimiento del siglo pasado y ya tenemos nuevos paradigmas, explicaciones etiológicas, sistemas de clasificación, nuevas estrategias de abordaje y, por supuesto, no podemos dejar de aprender y estar al día, porque lo que os acabo de contar posiblemente dentro de unos meses tenga que variar cosas porque sabré más de lo que han investigado otros, por suerte. Muchas gracias por su atención.